Es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas, Ciudad de México, y actualmente cursa la maestría en Políticas Públicas y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es cofundadora y actual directora del programa de género de Espolea, AC, Organización de Jóvenes trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos de las juventudes. Ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales como ponente y facilitadora de talleres sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención de la violencia de género, nuevos modelos de masculinidad e incorporación de la perspectiva de género como herramienta de análisis, siendo el más reciente el tercer foro de la Alianza para la Salud Materna del Recién Nacido y del Niño, que tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica. Desde noviembre de 2012 se desempeña como consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres. En 2013 fue galardonada con el premio Impact Award, otorgado por la organización global Population Service International por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en México. Es coautora de los artículos titulados Puntos esenciales para entender y hacer políticas de juventud y una mirada progresista para repensar la política de juventud en México, publicados por la revista La Zurda en 2013 y la revista Interquorum en 2014 respectivamente. La salud sexual y reproductiva es un componente fundamental en el bienestar de las personas, por lo que es importante tomar decisiones informadas, responsables y saludables en el ejercicio de nuestra vida sexual y reproductiva para evitar embarazos no planeados ni situaciones de desventaja y riesgo para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Pero, ¿sabemos dónde debemos iniciar este proceso de conciencia? ¿Cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Los conocemos? ¿Sabemos ejercerlos? De ello nos hablará la psicóloga Cecilia García Ruiz, quien es cofundadora y actual directora del programa de género de Espolea AC y cuenta con una amplia experiencia como ponente y facilitadora de talleres sobre derechos sexuales y reproductivos. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Nacional de las Mujeres por esta invitación a este ciclo de conferencias, de reflexiones desde la perspectiva de género. Pues el tema que a mí me han invitado a dar el día de hoy es el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y para empezar a hablar de este importante tema y su vinculación con la promoción de la igualdad de género, es importante saber qué entendemos por derechos sexuales y derechos reproductivos. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en general estamos haciendo referencia a un conjunto de derechos que protegen y promueven la completa libertad de mujeres y hombres a tomar decisiones sobre su sexualidad y sobre su reproducción, de contar con la información necesaria y de los servicios para llevar a cabo este objetivo. Sin embargo, es muy importante hacer una aclaración cuando hablamos de este conjunto de derechos, y esto es que aunque están íntimamente relacionados, hacen referencia a conjuntos de derechos distintos. Y es importante hacer esta mención porque durante mucho tiempo se consideró, y todavía en algunos contextos se considera erróneamente, que la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad no puede estar separado de la reproducción. Y en el caso de las mujeres y las personas jóvenes, esto se vuelve una complicación y un obstáculo para el ejercicio no solamente de estos derechos, sino de muchos otros que están garantizados, por supuesto, en nuestra legislación nacional y también en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, es importante mantener presente esta distinción de que están íntimamente relacionados, por eso hablamos de ellos de manera conjunta, pero son grupos separados de derechos. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, también es importante recordar que ambos derechos hacen referencia al cuerpo de las personas y a las decisiones que tomamos en términos del ejercicio de nuestra sexualidad y en términos de nuestra reproducción. Y en ese sentido, lo que estos derechos promueven es principalmente la autodeterminación de las personas de tomar decisiones informadas al respecto de este tema. Una cuestión muy importante al hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos es conocer sus antecedentes. La siguiente. Porque no siempre hemos hablado de derechos sexuales y reproductivos. En realidad estos términos y este concepto podemos decir que es relativamente reciente, no tiene
más de 20 años y ha sido una lucha por el reconocimiento y por la titularidad de estos derechos en diversas poblaciones. Entonces, quisiera irme un poquito atrás en el tiempo. En 1968, durante la primera conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, se hace una primera mención a estos derechos, o se empieza a trazar este camino que nos van a llevar o nos van a traer al día de hoy a hablar sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas. Pero en ese entonces, en 1968, en el marco de esta conferencia, se hace un primer reconocimiento de que los padres, y hago énfasis en los padres, ahora les mencionaré por qué, tienen el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Y si lo pensamos así, desde este punto de vista, con este lenguaje no incluyente de los padres, sin hablar de las madres, podemos pensar que aunque la conferencia hacía referencia o lo que se estableció en este momento hacía referencia a los padres y a las madres, pensar que vivimos en un contexto de desigualdades donde no hay el mismo poder de decisión para hombres y mujeres, pues podríamos pensar que esta decisión recaía principalmente, como se enuncia en este momento, la responsabilidad o el poder de decisión recaía precisamente en los padres, aunque implícitamente podrían estar ahí las madres presentes. Entonces, digamos, es un primer momento en el que se establece la titularidad de un derecho para las parejas. Evidentemente conformadas dentro de un marco quizás tradicional de familia, pero es hasta 1974 en Bucarest, en otra conferencia internacional, donde la titularidad de estos derechos se amplía no solamente para las parejas, los matrimonios, sino para las personas, para los individuos. Y este va a ser un salto fundamental porque nos va a permitir pensar en esa titularidad de derechos, en este caso para un grupo de población, las mujeres y posteriormente las personas jóvenes, porque así ha sido como esta lucha por el reconocimiento de derechos, para ejercer esos derechos sin tener que contar con el aval de una segunda o tercera persona o de una institución para su ejercicio. Entonces, esto sucede en 1974. Pero en realidad, la conferencia o el momento que va a ser un hito histórico en este sentido va a ser la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en 1994 en El Cairo, donde se elaboró un programa de acción de desarrollo donde los países a nivel mundial, los gobiernos, se comprometieron a una serie de cosas, de acciones, de leyes, de políticas que tenían que llevar a cabo para responder a las necesidades en materia de desarrollo de sus países. Y en esta conferencia, estos derechos se empiezan, es un momento en donde los movimientos de mujeres que han venido trabajando desde hace mucho tiempo colocan sobre la mesa la importancia del reconocimiento de estos derechos para la población de mujeres, también para la población de jóvenes, y se colocan en el marco de los derechos humanos. Ahora más adelante voy a hacer mención de por qué lo que sucede en esta conferencia en 1994 es importante y también será conveniente que mantengamos esta fecha y este programa de acción y esta conferencia en mente, porque más adelante cuando hablemos de los desafíos actuales para seguir avanzando esta agenda y seguir avanzando estos derechos, vamos a tener que recordar lo que sucedió hace 20 años, ¿no? Porque ahora estamos en 2014, este programa de acción que se estableció en 1994 tenía una vigencia de 20 años y bueno, pues ahora nos encontramos en un momento crucial de evaluación de avances y de análisis de cuáles son los desafíos que aún enfrentamos en esta materia. Y otro hito histórico muy importante en este sentido para avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, principalmente las mujeres y las personas jóvenes, fue la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se celebra en Beijing en el año de 1995. Y en esta conferencia, bueno, pues es donde se establece el derecho de las mujeres como un derecho humano de las mujeres a la salud sexual y a la salud reproductiva. Entonces vamos viendo cómo se articulan estas demandas que evidentemente son de grupos que estuvieron participando en uno o en otro evento o en ambos y que se traducen en luchas históricas por el reconocimiento y hoy por la ampliación de estos derechos. La siguiente.
Entonces, recuperando lo que planteaba y el avance sustantivo que significó la Conferencia del Cairo en 1994, de hablar de la salud sexual y reproductiva dentro de un marco de derechos humanos, es importante porque debemos recordar las características fundamentales de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, es decir, son aplicables a todas las personas independientemente del contexto social, económico, político en el que se desenvuelvan. Entonces, esto es muy importante. En tanto personas tenemos garantizadas estas prerrogativas que no pueden ser, no pueden quitarse, no pueden violarse, no pueden restringirse. Bueno, bajo ciertas condiciones, pero bueno, eso es tema de otro momento. También es importante recordar que los derechos humanos son interdependientes, es decir, para ejercer una serie de derechos es importante contar o garantizar que se puedan ejercer otros. Por ejemplo, al hablar de los derechos sexuales y reproductivos, y como lo veremos también más adelante, no podemos tomar decisiones informadas sobre nuestra planificación reproductiva o cuándo y cómo queremos tener nuestros hijos si no contamos previamente con información sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo planificar, cómo espaciar, cómo cuidarnos, cómo prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces, es ahí donde vamos viendo cómo es importante garantizar el derecho a la educación, a la salud, a vivir una vida libre de violencia para poder ejercer estos derechos de los cuales estamos hablando el día de hoy y que nos traen a esta mesa de reflexión. Entonces, por eso también se vuelve importante enmarcarlos en este debate de los derechos humanos. Y una última característica que también es importante retomar es la indivisibilidad de estos derechos, ¿no? Y el recordar que no hay jerarquía entre los derechos humanos, todos son igualmente importantes, entonces no podemos decir estos primero y estos después. Es importante hacer esta observación porque durante mucho tiempo se consideraba, por ejemplo, que los derechos civiles y políticos quizás eran más importantes que los derechos económicos, culturales y sociales, pero bueno, hoy por hoy sabemos que esta jerarquización no es pertinente. Lo que sí es posible hacer, y también en este sentido tenemos que tomar en consideración el contexto en el que vivimos, las poblaciones con las que estamos trabajando, es que se pueden priorizar derechos en la medida en que los consideramos y los sabemos urgentes en un cierto contexto o en una cierta sociedad. La siguiente. Entonces, por eso es muy importante tener muy presente cuál es el avance del planteamiento que hace esta conferencia al enmarcar los derechos sexuales y los derechos reproductivos o todo el tema de la salud sexual y reproductiva en un marco amplio de derechos humanos con las características que yo ya les mencionaba y también considerando los principios de aplicación de los derechos humanos, donde uno de ellos es el de progresividad y no regresión. Entonces, cuando pensamos en los derechos sexuales y reproductivos como derechos que se han ido ampliando, y ahora más adelante mencionaremos cómo se ha dado esa ampliación, pues esa es la idea que nos da, ¿no? De avance, de progresividad y de no regresión, de no llegar a un punto donde un derecho ya está garantizado, donde existen los mecanismos, la normatividad para garantizar ese derecho, pero que en un momento dado suceda algo que pueda convertirse en un retroceso para el logro de esos derechos. Entonces, por eso, o sea, por esas características, por la filosofía que enmarca los derechos humanos, es importante este salto que se da. Y bueno, pues en términos generales, nuevamente, tanto el Cairo como Beijing establecen esta importancia del reconocimiento de los derechos reproductivos basados en el reconocimiento de las personas a decidir libre y responsablemente sobre el número, el espaciamiento de los hijos, el intervalo entre estos, y además hace esta vinculación importante, o más bien menciona cuáles son las otras áreas que se deben de tratar para el logro de estos derechos. Como ya mencionaba, el tema de la prevención de la violencia pues contra las mujeres particularmente, porque vemos ahí que la violencia sexual se vuelve en un gran obstáculo, en una gran barrera para el ejercicio de estos derechos, la promoción de la igualdad e incluso del desarrollo sustentable, ¿no? Vemos precisamente cuál es la relación entre retrasar los nacimientos, el inicio, digamos, como de la maternidad, para el desarrollo sostenible, por supuesto, pero también para el desarrollo económico de los países.
La siguiente, por favor. Entonces, bueno, también como ya les mencionaba, Beijing, que además es la cuarta y última conferencia mundial de la mujer que hemos tenido y que viene de una historia de 3 conferencias previas donde se van planteando una serie de derechos que deben de ser reconocidos como derechos de las mujeres. Bueno, pues aquí se establece que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de las mujeres. La siguiente, por favor. En este punto también es importante hacer mención, y si ustedes también han ido siguiendo esta discusión, este debate, que hay un consenso y hay bastante más claridad sobre los derechos reproductivos. Y cuando hablamos sobre estos derechos, y por eso de repente se generan estas confusiones, porque hablamos de ellos en conjunto y entonces empezamos a definir los derechos reproductivos y hablamos del número de hijos y la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, y de repente los derechos sexuales como que no nos terminan de quedar muy claros. Y es importante mencionar que estos derechos, a diferencia de los derechos reproductivos, pues no están definidos todavía en consenso, pero lo que es importante mencionar es que hacen referencia a un conjunto, un conglomerado de derechos que van a garantizar el ejercicio libre, responsable, sin coerción, sin discriminación de nuestra sexualidad. Y cuando hablamos de la sexualidad humana, bueno, pues es importante decir que la sexualidad humana no solamente hace referencia a las relaciones sexuales, es un componente importante, pero tiene que ver con toda una gama de comportamientos, de actitudes, de pensamientos, es decir, es inherente a los seres humanos. O sea, no podemos decir que la sexualidad viene a las personas a partir de los 18 años o de los 15 o de que inicia la pubertad. La sexualidad es algo inherente a las personas y está atravesada por componentes biológicos, sociales, culturales, incluso históricos, ¿no? De cómo la pensamos y cómo vivimos esa sexualidad. La siguiente. Si bien es cierto que no existe una definición consensuada de los derechos, es importante mencionar que en México, en 2001, un conjunto de organizaciones realizaron un esfuerzo muy importante para elaborar una cartilla de derechos sexuales y derechos reproductivos. Inicialmente este esfuerzo se dirigió sobre todo a visibilizar que estos son derechos también de las personas jóvenes, ¿no? Que las y los jóvenes somos portadores de estos derechos, pero me parece que este esfuerzo es importante retomarlo porque aplica a todas las personas y toda la lucha que han hecho los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, sientan las bases para que estos grupos de organizaciones planteen esta serie de derechos que hoy por hoy pues necesitan ser ampliados, ¿no? Y este esfuerzo es importante mencionar que ha sido retomado justo este año, recientemente se ha retomado esta cartilla para hacer una actualización no solamente en términos normativos, sino conceptual de lo que plantea esta cartilla. Pero en términos generales, cuando surge en 2001, plantean una serie de derechos que nos permiten tener un poquito más de claridad sobre cuál es la diferencia entre los derechos sexuales, o cuál es este listado, digamos, de derechos sexuales y cuáles son los derechos reproductivos, que también nos permiten ver cuáles son sus vínculos. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de los derechos sexuales, hacemos referencia al derecho a decidir libremente sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, a manifestar nuestros afectos sin temor a que nos agredan, ¿no? Esto se ha vuelto particularmente importante entre la población LGBT, porque sigue existiendo muchísima discriminación, crímenes por homofobia, transfobia, lesbofobia, y esto es algo que los derechos sexuales y reproductivos reconocen y demandan, ¿no? La protección de estas acciones, de estas actividades. También encontramos el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra vida sexual, a decidir con quién queremos vivir esa vida sexual, al disfrute, al goce, al placer. Esto no se habla. Cuando pensamos en la educación sexual que se brinda a los jóvenes, a las niñas y los niños sobre este tema, no se habla de este factor, porque siguen existiendo muchísimos prejuicios en torno a estos temas que en lugar de traducirse en un beneficio, se traducen en un perjuicio para el conocimiento de nuestro cuerpo y para la protección del mismo, ¿no? Ante eventuales o posibles violaciones de estos derechos. También en este listado de derechos sexuales y reproductivos podemos hablar del derecho, evidentemente, a vivir libres de discriminación y de violencia, el derecho a una información oportuna, completa, científica y laica sobre nuestra sexualidad, el derecho a acceder a servicios de salud sexual,
a la igualdad de oportunidades, y un elemento muy importante que introduce este esfuerzo de esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos fue el derecho a participar en políticas públicas y procesos para la decisión sobre temas o normas que hablen o aborden estos derechos. Entonces esto es muy importante, sobre todo, digamos, a lo mejor haciendo este breve paréntesis de la importancia de vivir en una democracia donde las decisiones se tienen que tomar en conjunto con la ciudadanía, y en este caso las mujeres y las personas jóvenes, que son quienes hemos sido mayormente restringidos en el ejercicio de estos y muchos otros derechos, no estamos participando, no estamos tomando las decisiones, y es importante visibilizar la necesidad de contar con los espacios y los mecanismos para llevarlo a cabo. La siguiente. Y en ese sentido, cuando pensamos como en un listado breve de derechos reproductivos, hablamos, como ya mencionábamos en un principio, de la libertad de decidir el número de hijas e hijos que queremos tener, incluso si no queremos tenerlos, y que eso no determina nuestra capacidad de amar, de ser personas, de ser mujeres incluso, ¿no? Esto es bien importante para las mujeres porque hay como esta imposición, este mandato pues religioso, ¿no? También hay estas normas no escritas, y a veces sí, algunas, sobre lo que tenemos que ser, sobre el deber ser de mujeres y hombres, y eso se traduce también en una barrera para el ejercicio de nuestros derechos. Pero bueno, el decidir responsablemente, que además está esto contenido en el artículo 4 constitucional, y sin embargo es algo que pues no se respeta generalmente. El derecho a decidir también libremente con quién quiero tener esos hijos e hijas, ¿no? Incluso hoy por hoy también si quiero que mi reproducción sea asistida, ¿no? Y no necesariamente con una pareja. El derecho nuevamente a contar con información oportuna, científica, completa, laica, y quiero recalcar el tema del laico porque el tema de la sexualidad de la reproducción está atravesada por muchos pensamientos que tienen que ver con lo religioso, y que aunque nuestro país respeta esta libertad de culto, también está mandatada, eso no tiene que intervenir con el acceso que nosotras y nosotros podamos tener a los servicios y a la información en materia de sexualidad y reproducción. Entonces, este adjetivo, esta característica de que la información tiene que ser laica, libre de prejuicios, es muy importante para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. También, bueno, al igual que en el caso de los servicios de salud sexual, los servicios de salud reproductiva son fundamentales, y aquí nuevamente se recalca el tema de la participación en los procesos para la definición tanto de marcos normativos como de políticas públicas en materia de salud sexual y salud reproductiva. Es muy importante. Entonces, cuando pensamos en estos dos grupos de derechos o en estos listados que acabo yo de compartir con ustedes, podemos ver cuál es la vinculación. Entonces, contar con información, por ejemplo, no solamente me va a permitir conocer cómo cuidar mi cuerpo, cuáles son los procesos naturales y qué debo de hacer para prevenir, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, sino también cómo voy a planear mi reproducción, ya sea individualmente o con una pareja, y cómo voy a llevar a cabo todo mi proceso de embarazo de una manera saludable y sin discriminación ni violencia. La siguiente. Y bueno, pues cuando pensamos evidentemente en los derechos, pues también vale la pena siempre ejemplificar algunas violaciones a estos derechos, ¿no? Porque se vuelve bastante más tangible cómo en la realidad, en el contexto mexicano, vivimos esta transgresión a estos derechos, y qué es lo que tenemos que estar haciendo para combatir estas problemáticas y garantizar efectivamente que estos derechos puedan ser ejercidos por todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, adultos, todas las personas, en tanto ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, bueno, una que también, porque los medios de comunicación han hecho mucha mención sobre estos primeros dos violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, hablamos de la esterilización forzada y de la violencia obstétrica, que de alguna manera la esterilización forzada podría ser considerada una forma de violencia obstétrica que tiene que ver con toda esta serie de acciones que denigran o que van en contra de la dignidad de las mujeres durante esta etapa del embarazo, parto, puerperio,
estas acciones que pueden llevarse a cabo principalmente por el personal de salud constituyen una forma de violencia obstétrica. En este caso es importante hacer mención que la violencia obstétrica, sobre todo hay organizaciones que han estado trabajando para definir este tipo de violencia, pero hoy por hoy no constituye un tipo penal, o sea, no está tipificada, más bien se considera un tipo de violencia institucional, pero de alguna manera es así como vamos avanzando, ¿no? También en cómo se entiende en la normatividad de una violación a estos derechos. Entonces, la violencia obstétrica creo que se vuelve un ejemplo claro de cómo va esta lucha por el reconocimiento de esta serie de acciones como acciones que obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, pues que también hay que hacer mención que las organizaciones que hacen un trabajo muy importante en torno a este tema plantean que la vía penal no es la solución a un problema que es estructural en términos de la formación que recibe el personal médico, que es estructural en términos del desmantelamiento del sistema de salud mismo. Entonces, todas estas es un problema complejo al que hay que dar atención de manera integral y no solamente buscando ahora así como el culpable, ¿no? Los culpables son estos o aquellos, sino es una responsabilidad compartida. Otras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos las constituyen las barreras institucionales, sobre todo cuando se trata de acceder a servicios e información sobre salud sexual y reproductiva, incluidos métodos anticonceptivos. Muchas veces hemos escuchado de varios testimonios, también en los medios de comunicación se ha visto que hay espacios, hay estados, hay municipios, ¿no? Hay lugares donde se niega el acceso, sobre todo a las personas jóvenes, a los métodos anticonceptivos o la información que se brinda de manera muy sesgada. ¿No? Antes se anteponen, digamos, como los principios y los prejuicios de las y los prestadores de servicios de salud a la decisión de las personas, sean mujeres, jóvenes, a decidir, ¿no? Qué información requieren y cómo la requieren y cuándo la requieren. Entonces, esto constituye otro tipo de violación a los derechos sexuales y reproductivos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, que se vuelve, digamos, causa y consecuencia, ¿no? De esta serie de violaciones y de una serie de problemáticas como los embarazos en la adolescencia, como los abortos inseguros, etcétera, y que obstaculizan evidentemente el ejercicio de estos derechos. Dejé al último este ejemplo que además todo lo que yo he mencionado no es una lista exhaustiva, son algunos ejemplos de cómo vemos en el contexto mexicano la violación a estos derechos, pero uno que causa particular interés y que se ha vuelto un punto crítico es el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Y entonces una violación a los derechos sexuales y reproductivos es, por supuesto, el embarazo forzado. Y en la manera que se ha abordado en el contexto mexicano, en algunas entidades o me atrevería a decir, hemos visto un avance en términos normativos, pero que este avance se tradujo en una respuesta negativa de otras entidades para criminalizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Entonces, el tema del aborto seguro, de la interrupción legal del embarazo, es un tema pendiente de no solamente de las organizaciones, sino también del Estado, para garantizar que las mujeres puedan ejercer estos derechos, que además está enunciado el derecho a decidir libremente sobre nuestra planificación reproductiva, está en el artículo 4 constitucional. No hacerlo representa evidentemente una grave violación a los derechos humanos, y porque también cuando lo analizamos desde una perspectiva de género y vemos quiénes son estas mujeres que están siendo criminalizadas por ejercer este derecho, vemos que son mujeres que viven en condiciones de marginación, mujeres pobres, mujeres que no han tenido acceso a educación e información y que son criminalizadas a veces ni siquiera porque tomaron la decisión, sino porque vivieron un aborto espontáneo, porque además no se garantizaron una serie de condiciones previas para que ellas pudieran llevar a cabo su embarazo de una forma saludable. Entonces, cuando dejamos de ver este panorama, vemos por qué se vuelve un gran problema el tema de los abortos inseguros y de la criminalización de las mujeres como una acción discriminatoria. Y nos tenemos que recordar a nosotras y a nosotros mismos que en este caso, cuando hablamos de eliminar las desigualdades, la eliminación de la discriminación se vuelve un componente fundamental. De otra forma, las desigualdades no se eliminan. Discriminación y violencia
son dos, digamos, como dos componentes que sostienen las desigualdades. Entonces, en tanto no eliminemos estas legislaciones, acciones, políticas discriminatorias en contra de las mujeres o las personas jóvenes o aquellos grupos de población que se ven mayormente afectados cuando tratan de acceder o cuando tratan de ejercer estos derechos, pues no podemos hablar de que estamos trabajando por el logro de la igualdad, ¿no? Y la igualdad sustantiva, no solamente la igualdad de oportunidades o la igualdad de derecho, sino la igualdad sustantiva, o sea, es la efectiva realización de todos y cada uno de nuestros derechos. Decía yo que hoy por hoy el debate, la siguiente, por favor. Bueno, ya el debate, digamos, está un poco más allá en términos de las acciones que tenemos que hacer. Todavía tenemos grandes pendientes, pero en este nuevo esfuerzo que se hace de retomar la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, que han hecho muchas organizaciones que están haciendo este importante trabajo, esta ampliación que se busca hacer en términos jurídicos y conceptuales plantea la extensión de el pensar los derechos sexuales y reproductivos no solamente en términos de la salud sexual y reproductiva, que es uno de los grandes componentes, sino también de incorporar temas como la identidad, el tema, bueno, por supuesto, de género, ¿no? Que ha estado ahí, digamos, es el marco. Y esto es importante, por ejemplo, en el tema de matrimonio igualitario, que ha sido otra gran batalla. Aquí hemos tenido otras entidades, no solamente una, donde se han logrado esfuerzos importantes para avanzar en el reconocimiento de estos derechos y que va vinculado efectivamente a las decisiones que tomamos sobre cómo o con quién queremos establecer una relación de pareja, dentro de qué marco y a qué derechos vamos a buscar acceder. Bueno, en términos del marco normativo, digamos, no hay una ley, ¿no?, que haga referencia a este conjunto de derechos así en su conjunto, pero sí podemos encontrar diferentes normas, leyes que hacen referencia a unos u otros o que nos dan esta idea de la importancia de abordar estos derechos. Les mencionaba ya que el artículo 4 constitucional marca muy precisamente el tema de la planificación reproductiva, la planificación familiar o la decisión sobre nuestra reproducción. También tenemos la Ley General de Salud. Tenemos diversas normas técnicas, la 046 que habla sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Tenemos la norma 005 de los servicios de planificación familiar, la norma 007 de atención a la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio, la Ley General de Igualdad entre hombres y mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obviamente pues por mencionar algunas, ¿no? Entonces en todas estas leyes, normas, podemos encontrar criterios, ya sea para la atención de diversas situaciones, como en el caso de las normas técnicas, y en la legislación este marco de actuación para el Estado, los gobiernos, la sociedad civil y las personas que nos van a permitir exigir estos derechos. La siguiente, por favor. Pues para ir cerrando el tema y para dejar algunos puntos para la reflexión, es importante mencionar que actualmente nos encontramos en una coyuntura internacional que evidentemente impacta a lo que hacen los países en torno a los diferentes temas de preocupación global. Entonces, les mencionaba en un principio que los países han establecido compromisos en torno a las agendas de desarrollo, que se establecen en diferentes documentos, ¿no? Tenemos, como ya les mencionaba, el documento de la población de la Conferencia del Cairo en el 94, la Plataforma de Acción de Beijing en el 95, y estos documentos, estas iniciativas, estas estrategias tienen una vigencia. Cairo, llegamos este año, en 2014, a la fecha de vencimiento. Beijing, su plataforma de acción, el siguiente año, en 2015, porque se estableció en 1995. Y algo que sucedió muy importante en el año 2000, donde también se recuperaron algunos de estos derechos, sobre todo en torno a los derechos reproductivos, fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y particularmente el Objetivo 5, que tiene dos metas. La primera es reducir en un 75% la tasa de mortalidad materna, entre 1990 y 2015, que ya es el siguiente año, por eso se vence, y la segunda meta es lograr nuevamente para el 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. Como vemos, hoy tenemos grandes pendientes, no solamente en torno a este objetivo en particular que plantean, digamos, como la Declaración del Milenio, sino también lo que ya venían estableciendo
Cairo, Beijing, ¿no? Desde antes que llegamos a este punto crítico, 2014, 2015, 2016, donde se está discutiendo precisamente esta nueva agenda del desarrollo y se está definiendo, digamos, como las nuevas prioridades, pero que esto no significa que tenemos que olvidar, digamos, los compromisos que se establecieron. Entonces, bueno, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos ha habido un gran movimiento global, regional también en América Latina, es una región pues de vanguardia también, ha logrado esfuerzos importantes en torno a este tema, pero estos esfuerzos globales han ido en torno precisamente a posicionar la promoción, la defensa, el reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como un eje fundamental de la nueva agenda de desarrollo, y es algo que es necesario lograr para que efectivamente podamos hablar de un desarrollo sostenible y a los siguientes 20 años y los que vienen. Y nada más una mención importante que se vuelve, digamos, como un área de oportunidad ante los desafíos que enfrentamos hoy en día, no solamente en México, sino también en la región de América Latina y el Caribe, donde seguimos viendo altas tasas de mortalidad materna, sobre todo en ciertas poblaciones, generalmente adolescentes jóvenes, de embarazo temprano, cada vez más tempranos, asociados, por supuesto, a la violencia sexual. Pero es lo que sucedió en la primera conferencia regional el año pasado en Montevideo, Uruguay, donde se genera el llamado y bien conocido Consenso de Montevideo, donde se establecen esta serie de compromisos que ya incorporan varios de los elementos que hemos discutido ahorita en esta mesa de discusión, de reflexión, perdón, sobre la violencia obstétrica, sobre el tema del aborto seguro, sobre la reproducción asistida y todo en este marco de derechos humanos. Entonces se vuelve una herramienta fundamental, no solamente para las y los activistas en estos temas, sino también para la política pública. Entonces no debemos olvidar que como ciudadanas y ciudadanos, como gobierno, contamos con estas herramientas. Ya hemos ido mencionando a lo largo de esta presentación algunos de los desafíos que enfrentamos todavía en México en torno a este tema y digamos como esta gran ventana de oportunidad que representa este debate de la nueva agenda de desarrollo para que el Estado mexicano pueda refrendar el compromiso con estos derechos como lo hizo en Cairo, como lo hizo en Beijing, y volverse pues punta de lanza, ¿no? Y que ese compromiso que se establezca a nivel internacional se traduzca en acciones a nivel nacional, estatal y local, sobre todo. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento, conocer cuáles han sido cuáles son las herramientas con las que contamos. También ahí el Comité de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ha hecho recomendaciones muy precisas al Estado mexicano en torno a este tema. Entonces, vale la pena revisar estas cuestiones para poder hacer una promoción efectiva de los derechos sexuales y reproductivos encaminados a lograr, como ya mencionaba en un principio, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, pues nada más cierro con esta frase que dice: el desarrollo será realmente sostenible y significativo solo cuando los derechos sexuales y reproductivos puedan ser ejercidos y las mujeres y niñas tengan control sobre su futuro y su cuerpo. Esto nos llama a poner al centro los derechos de estas mujeres y estas niñas en nuestras políticas públicas, en nuestras leyes y en esta nueva agenda de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. El contenido de la conferencia es sumamente relevante. Uno de los elementos importantes es la información. Las personas informadas podemos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos de una manera responsable. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión.
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Fue jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa y actualmente es profesora investigadora en esta misma área. Ha sido distinguida como investigador nacional nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá, de la cual fue presidenta. Además, pertenece al comité editorial de la Revista Mexicana de Estudios Canadienses, de la revista El Cotidiano y de la revista European Review of Latin American and